¿Cuántos aman la palabra del Señor? Amén. Así que estamos en esta serie que se titula ¿Puede la Biblia cambiar nuestras vidas? Y la ocasión anterior estuvimos hablando de la Biblia como instrumento de Dios y mencionamos 4 instrumentos que la Biblia se compara a ella misma con 4 diferentes instrumentos la semana pasada. Así que estuvimos hablando sobre eso, fue algo muy interesante. Yo le exhorto, si usted no ha visto el video, vaya a YouTube y ahí vea el video de la semana anterior que se titula así mismo, ¿Puede la Biblia cambiar nuestras vidas? Y la Biblia, instrumento de Dios. Y vea ese video y de hecho compártalo, siempre que usted lo mire, denle ahí al like, porque eso nos ayuda a promover el video y que otras personas lo puedan ver, más y más personas. Así que envíeselo a otras personas también, compártalo con su familia, con sus amistades, y siempre mírelo para su propia edificación también, ¿verdad? Para que el Señor nos hable por medio de su palabra. Así que hoy continuamos hablando sobre la Biblia y la pregunta que hemos estado haciendo es: ¿puede la Biblia cambiar nuestras vidas? Y hemos dicho sí, ¿puede la Biblia cambiar nuestra vida? Claro que sí, pero también la otra respuesta es no, porque si usted solamente mira esto y usted no toma el tiempo para usted verdaderamente dejar que la palabra haga su obra dentro de nosotros, ¿verdad? Si yo simplemente leo la Biblia y no hago nada con eso, es simplemente información que estoy recibiendo. Pero si yo permito que Dios haga lo que Él quiere hacer por medio de su palabra, entonces puede haber un cambio dentro de mí. Si yo permito que la palabra de Dios haga lo que quiere hacer en mi vida, Dios entonces comienza a cambiarme a mí, comienza a transformar mi mente, a transformar la forma en que yo miro las cosas, en que yo camino a través de la vida, la forma en que yo tomo decisiones. Así que la Biblia es la palabra viva de Dios. La palabra de Dios tenemos que recibirla y de eso estamos hablando hoy. Y hoy el tema que tenemos para hoy es comiéndonos el libro de la Biblia. ¿Cuánto le gusta comer? No lo nieguen, que aquí a todo el mundo le gusta comer. Levanten sus manos ahí, yo sé que sí. Yo sé que a Luis le gusta comer muchísimo. Pero a mí me gusta comer, pero la Biblia nos dice y nos enseña que tenemos que comernos la Biblia. ¿Usted sabía eso? Ahora, no estamos hablando de que usted comience a arrancar las páginas y que se coma la Biblia literalmente. Obviamente estamos hablando en una forma figurativa. Es una manera de decirlo, y la Biblia nos exhorta a que tenemos que comernos la Biblia. La palabra de Dios se come para nuestra alimentación espiritual, y entonces según nuestra formación va cayendo en lugar. Entonces nosotros vamos creciendo en nuestra mente, va creciendo también, nuestro ser completo va a crecer. Vamos a crecer en todas las áreas de nuestras vidas por medio de la palabra. Así que sí, la Biblia tiene poder para cambiarnos, pero nosotros tenemos que hacer como nos enseñó el Señor Jesús. Tenemos que comer la palabra, digerirla. Usted sabe cuando usted se come una buena comida, que después usted se sienta y usted deja que la comida como que se pueda digerir bien, que usted la mastica, ¿verdad? Se la va comiendo, se la va tragando y cae la comida donde tiene que estar, y luego pues el proceso le ayuda a su cuerpo, le ayuda. A algunos le ayuda más que otros, ¿verdad que sí? Porque pues desarrollamos más en ciertas áreas, pero estamos hablando de que necesitamos la comida físicamente. La comida la necesitamos para que nuestro cuerpo se mantenga saludable. El cuerpo necesita vitaminas, necesita proteínas, necesita agua, oxígeno, o sea, necesita muchas cosas, y la palabra nos da todo lo que necesitamos para nuestro ser, para nuestro espíritu, para crecer, para que nosotros nos desarrollemos como Dios quiere que lo hagamos. Así que no podemos simplemente leer la Biblia para obtener información y no hacer nada con eso. Se nos da
una orden en la palabra para que nosotros diariamente comamos de la Biblia. Esto no es algo que es solamente semanalmente, cada domingo o cada martes o cada miércoles, cada vez que uno se reúne solamente. Esto es diariamente. Imagínese si usted no come a diario, físicamente, si usted no come su comida física todos los días, ¿qué le va a pasar? Usted va a estar lo que se le conoce como malnutrido, ¿verdad? No va a tener una buena nutrición y su cuerpo entonces le va a afectar. Hay ciertas cosas que a lo mejor le van a faltar, vitaminas en cierta área de su cuerpo para que se desarrolle, para que pueda combatir las enfermedades, etcétera. Necesita entonces tener buena alimentación. Lo mismo es con la Biblia, todos los días. La Biblia tenemos que buscar la palabra, comer la palabra, digerir la palabra todos los días. Tenemos que dejar que Dios nos hable por medio de su palabra. Así que esto significa que estamos leyendo para aprender a cómo comer la palabra, para entonces poder vivir verdaderamente, como dice la Biblia que tenemos que vivir. Así que tengo que comer, dígalo conmigo, tengo que comer para vivir. Así que tenemos que comer de la palabra de Dios. Y en el libro de Apocalipsis, o Revelación, como se le conoce también, es un libro muy interesante porque vamos a leer algo que está ahí en la revelación que recibió Juan, el apóstol Juan. Y para los que no conocen pues mucho de este libro, es una carta que se le escribe a 7 iglesias en una cultura, era como un epicentro de una cultura romana, y se le escribe a una iglesia que iba a ser perseguida, 7 iglesias que iban a ser perseguidas, y el apóstol Juan recibe una revelación para darles una advertencia de lo que viene, de lo que va a suceder, de una persecución, de una persecución contra estas iglesias que va a ser como nunca antes se había visto. Pero a la misma vez este libro termina con una gran victoria, porque el Señor le muestra que a pesar de todo lo que van a atravesar esas iglesias en ese tiempo, a pesar de eso todavía hay una esperanza de vida, que es la esperanza que tiene todo creyente, nuestra esperanza de vida eterna con Cristo Jesús. Y al finalizar este libro, eso es lo que enfatiza eso, y eso es exactamente lo que sucedió. Esa revelación que el apóstol Juan recibió, esa revelación se cumplió 70 años después de Cristo. 70 años después de Cristo, cuando la iglesia fue perseguida, cuando el templo fue destruido completamente, el templo de Jerusalén fue destruido completamente y los creyentes fueron perseguidos, y aún pues todo el sistema religioso fue destrozado en ese tiempo. Y yo quiero pues leer algo, porque aquí hay algo interesante. En este libro de Apocalipsis se divide en 2 partes prácticamente. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 se habla de la victoria de Cristo sobre lo que se conoce como la bestia, y también desde la segunda parte, desde el capítulo 12 al 22, viene siendo la segunda parte de este libro, y se enfoca más bien en la victoria de la novia de Cristo. Así que en el medio, ahí en el capítulo 10, yo quiero leer algo que sucede en esta revelación que recibe el apóstol Juan. Dice algo interesante sobre la palabra de Dios, sobre lo que son las escrituras sagradas del Señor, que es la Biblia, lo que conocemos como la Biblia. Y dice Apocalipsis 10, versos 8 al 11, dice: después la voz del cielo me habló de nuevo: ve y toma el rollo abierto de la mano del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Así que me acerqué al ángel y le dije que me diera el pequeño rollo. Él me dijo: sí, tómalo y cómelo. Diga conmigo: cómelo. Será dulce como la miel en tu boca,
pero se volverá amargo en tu estómago. Entonces tomé el pequeño rollo de la mano del ángel y me lo comí. Fue dulce en mi boca, pero cuando lo tragué se volvió amargo en mi estómago. Entonces me fue dicho: tienes que volver a profetizar sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Entonces vemos aquí algo interesante en esta revelación que recibe Juan, que habla sobre la palabra del Señor. Y me llama la atención que dice que será dulce como la miel en tu boca. Y yo quiero decir que muchas veces nosotros leemos la palabra del Señor y vemos muchas cosas en la palabra del Señor que las recibimos y son dulces a nosotros, ¿verdad? Qué hermoso es leer donde dice el Salmo 37, dice: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Eso es dulce, eso es agradable, ¿verdad? Leer algo así y leer otras promesas que están en la Biblia, que dice: nunca he visto a un justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Gloria a Dios. Esto le da deseo a uno de decir aleluya. Pero hay otra parte que dice: será dulce como la miel en tu boca, pero se vuelve amargo dentro de tu estómago. Porque hay cosas en la Biblia que también nos van a confrontar a nosotros. Hay cosas que vamos a nosotros a estar aprendiendo y recibiendo de la palabra del Señor, que nos van a confrontar a nosotros como creyentes, como personas que estamos en esta sociedad, en este mundo. Nos van a confrontar y hay cosas que nos van a saber amargas cuando las recibimos. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús comienza a decirle a sus discípulos y a los que lo escuchaban ahí en el Sermón del Monte, cuando Él comienza a decirle: cuando una persona viene y te dé una bofetada en la cara, ponle la otra mejilla para que te dé en el otro lado. Eso no es fácil de recibir. Eso no es algo dulce que uno lo escucha y dice: ay, qué bien, sí, me van a dar en el otro lado de la cara. Cuando el Señor le dice nos dice que tenemos que servir a los demás y que tenemos que tratar a los demás como si fueran mejor que nosotros. Tratar a mi prójimo como si esa persona es mejor que yo. Así tengo que tratar a los demás. Cuando el Señor dice eso, puede ser que eso no caiga muy bien dentro de mí. Puede ser que eso sea algo amargo para mí. Pero aún así está en la palabra del Señor. Y está ahí con un propósito. Porque vamos a ir conociendo la palabra de Dios. Y la palabra de Dios son cartas de amor de parte del Señor para nosotros. Pero estas cartas de amor pueden ser dulces mientras vamos recibiéndola y aprendiendo de ella. Pero cuando vamos recibiendo lo que Dios está tratando de decirnos a nosotros, puede ser que algunas cosas también nos parezcan amargas una vez que ya están dentro de nosotros. Pero el Señor nos requiere a nosotros que comamos de esta palabra. No importa que sea dulce o amarga, tenemos que comer de esta palabra. El Señor nos dice a nosotros. Y el apóstol Juan no fue el único a quien le dijeron esto. Aún en el Antiguo Testamento, si vamos a leer en Ezequiel, en el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, quien también profetizó cosas que sucedieron con el pueblo de Israel, que iban a suceder y sucedieron al pueblo de Israel. En el capítulo 3 de Ezequiel, versos 1 al 3, dice: la voz me dijo: hijo de hombre, come lo que te doy, cómete este rollo, luego ve y transmite el mensaje a los israelitas. Así que abrí la boca y él me dio a comer el rollo. Llénate el estómago con esto, me dijo. Al comerlo sentí un sabor tan dulce como la miel. El profeta Ezequiel también se le dijo lo mismo. Y eso es tipo de que nosotros tenemos que probar la palabra. Y es un primer paso probar la palabra, pero tenemos también que comerla. ¿Cuántos han visto a un niño cuando usted está tratando de darle la comida? A mi hijo cuando era pequeño tenía más problemas para comer que mi hija. Mi hija comía muy fácilmente, pero a él se le hacía más difícil. Cuando le dábamos la comida,
yo tenía que venir, o mi esposa, veníamos y agarramos la cuchara y entonces teníamos que ponérsela en la boca y él hacía para este lado y para el otro lado. Y entonces nosotros estábamos para lado y lado y no quería. Entonces a veces venía y le poníamos la comida y él hacía, la probaba y no se la comía, solamente la probaba. Y eso es muchas veces lo que nosotros hacemos con la Biblia. Muchas veces nosotros agarramos la palabra del Señor y estamos así. No queremos meternos en la palabra, solamente queremos probar algo. Yo estoy bien con un versículo, déjame leer un versículo por hoy. Un versículo está bien. Y vengo y leo. Jesús lloró. Eso está bien, ya leí un versículo hoy de la Biblia, ya probé la Biblia, ahora mañana yo leo otro verso. Tenemos miedo muchas veces de probar, porque no sabemos si va a ser dulce o va a ser amargo. Y tenemos miedo muchas veces. El profeta Jeremías también se le dijo lo mismo. Jeremías capítulo 15, verso 16. Dice, cuando descubrí tus palabras, las devoré. Son mi gozo y la delicia de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos celestiales. Fíjese lo que dijo el profeta Jeremías. Cuando yo recibí la palabra del Señor, la devoré. ¿Cuántos de nosotros alguna vez hemos tenido hambre? Hemos estado hambrientos. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha estado hambriento después de un día largo de trabajo, que uno llega a la casa y no pudiste comer bien o no comiste nada todo el día y de repente tú ves la nevera y abres la nevera y te quieres comer todo lo que está dentro de la nevera? ¿A alguien le ha pasado eso de los que estamos aquí? Amén, a mí también. Así dice el profeta Jeremías, devoré tu palabra. Dios nos está llamando a nosotros a venir con ese deseo de devorar la palabra de Dios, de meternos dentro de la palabra, de recibir, de comer, de no solamente venir y probar, de comenzar a comer, a masticar. ¿Usted le gusta masticar la comida o usted es de los que se traga la comida sin masticar? Hay mucha gente que ni mastica la comida, se la traga. Usted nunca ha visto a alguien así y le dice, oye, ¿ya tú comiste? Sí, pues, hace rato, pero tú ni masticaste eso, te la tragaste nada más. Es que tenía hambre. Pero así tenemos que venir muchas veces, tenemos que venir a la palabra del Señor hambrientos. Señor, dame hambre de tu palabra. Yo quiero más de tu palabra, porque mientras la Biblia es diferente a la comida física. ¿Usted sabía? La Biblia es comida, pero no es como la comida física. Cuando usted y yo comemos la comida física, cuando usted comemos arroz, frijoles, carne asada, sea lo que sea, nosotros comemos, nos llenamos y estamos ya llenos, satisfechos. Ya no queremos más. Algunos siguen comiendo, pero la Biblia, cuando usted come, mientras más usted come, más usted tiene hambre. Más hambre vas a tener de aprender, de recibir, de masticar. Te va a entrar un deseo de seguir metiéndote más en la palabra de Dios. Cuando tú estás comiendo la palabra de Dios diariamente, te va a dar más hambre por la palabra de Dios. Vas a querer más y más cada día. Eso es el efecto que tiene la palabra del Señor. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que comer? ¿Por qué? Comemos para vivir. Algunas personas viven para comer, pero eso es otro tema para otro día. Pero nosotros comemos para vivir. De la misma forma, en la palabra de Dios, nosotros leemos las Escrituras y leer las Escrituras es como comer. Cuando comenzamos a leer la palabra es como si estuviéramos comiendo, como la nutrición en los alimentos. Nos nutre desde adentro y las palabras nos nutren también. Así que con la palabra no solamente probamos la comida, al igual que los alimentos, ¿verdad? No solamente probamos cuando vamos a comer, probamos, pero después comemos.
De la misma forma, la palabra la probamos, leemos, pero después tenemos que seguir metiéndonos más en la palabra y buscando la forma de comer. Y ya mismo vamos a entrar en cómo es que nosotros comemos y digerimos la palabra del Señor. Pero tenemos que hacer lo mismo. No podemos simplemente leer las Escrituras para alimentar nuestro espíritu. No es simplemente leerlas y ya, y se acabó. Debemos tragar y digerir para transformarnos por dentro. Tenemos que comenzar a hacerlo para que la Biblia cambie nuestras vidas. Tenemos que abordarlas como los alimentos saludables. Aquí hay varias descripciones. La palabra dice que la palabra es como varias cosas. Número 1, la palabra es como la leche. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2, nutre a los jóvenes en Cristo, las personas que están comenzando en el Señor. Si tú estás aquí y tú llevas poco tiempo en el Señor, necesitas el alimento de la palabra de Dios. Va a ser como esa leche espiritual cuando un bebé comienza cuando nace, que comienza a comer, a nutrirse. Necesita esa nutrición diariamente y varias veces al día. En Juan capítulo 15 verso 5 dice que es vivificante, refrescante y purifica. Te va a dar vida, te va a refrescar, te va a dar paz. Te va a purificar también tu mente, va a purificar tus pensamientos, te va a ayudar para que tú puedas entender el propósito de Dios para tu vida. En el Salmo 19, verso 10, dice que es dulce y trae energía a nuestras vidas. Es dulce como la miel. En Mateo capítulo 4, verso 4, Mateo 4:4. Dice que es como el pan. Ahí dice es nutritiva, es fresca y se consume diariamente. Tenemos que consumirla todos los días. ¿A cuánto le gusta el pan? Yo puedo comer pan todos los días, 2, 3 y 4 veces al día, si fuera posible para mí. Pero no me dejan por allá. En Hebreos capítulo 5, verso 14, es como la carne, esa proteína que necesitamos, que fortalece y mejora. ¿Sabe qué va a mejorar? Tu forma para discernir las cosas. El discernimiento te va a dar buen discernimiento. Cuando tú estás frente a una situación y no sabes qué hacer, la Biblia te ayuda a tomar buenas decisiones. Ese libro de Proverbios tiene tantos y tantos consejos buenos para nuestras vidas. En los Salmos también son buenas direcciones y directrices para nuestras vidas de cómo nosotros manejar diferentes situaciones en la vida. Entonces, todo lo que está en la Biblia es un buen alimento para nosotros, es una buena nutrición para nuestras vidas. Tenemos que comer este libro porque es una parte vital para nosotros poder convertirnos en quien Dios quiere que nosotros seamos. Dios quiere hacer una obra en cada uno de nosotros y la está haciendo, pero no la puede hacer si nosotros no estamos comiendo su palabra. Si tú no estás comiéndote la palabra de Dios diariamente, Dios no puede hacer una obra poderosa en tu vida. Simplemente no lo va a hacer, porque Él es la palabra de vida. Entonces necesitamos conocer lo que Él nos dice a nosotros para poder ser quien Él quiere que nosotros seamos. Lo necesitamos, iglesia. Oh, gloria a Dios. ¿Cómo comemos entonces? ¿A quién de los que estamos aquí hay que recordarle que usted tiene que comer durante todo el día? ¿Alguien aquí hay que recordarle que tiene que comer? ¿O usted automáticamente ya sabe por instinto que usted tiene que comer? Porque cuando usted no come, usted sabe que se pone usted medio cargado. Hay gente que se enoja un poquito cuando no ha comido, ¿verdad que sí? ¿Conocemos a alguien así de los que estamos aquí? No levante su mano si hay alguien así aquí. Pero mucha gente cuando no come por varias horas como que se pone un poquito, no sé, agitado un poquito, ¿verdad? Se exalta demasiado. Pero a nadie hay que recordarle que hay que comer todos los días.
Pero tenemos que comer una dieta saludable, porque si estamos comiendo cualquier tipo de comida, entonces, ¿qué le pasa a nuestro cuerpo? Entonces comenzamos a tener quizás enfermedades. Si estamos comiendo mucha grasa, pues hay enfermedades que nos pueden afectar. Este tipo de cosas, nuestra alimentación nos afecta. De la misma forma, nosotros tenemos que tener la misma costumbre con la palabra. Tenemos que alimentarnos de la Biblia, de la palabra de Dios, porque muchas veces nos estamos alimentando con otras cosas. Las noticias nos están alimentando. Los comentarios de los compañeros de trabajo, de lo que dijeron allá, de lo que dijeron por acá, de lo que dijo aquel. Entonces todo esto es una alimentación que usted está recibiendo. Y usted comienza a comer el dulce que está por allá y el chicharrón que está por el otro lado. Y comienza con la grasa que está por allá. Y entonces la palabra, nada de nada. Entonces nos estamos alimentando de un alimento que no nos trae salud espiritual a nuestras vidas. Necesitamos esa salud espiritual. Así como nuestro cuerpo puede reflejar enfermedades o cosas por mala alimentación, así nosotros, nuestro ser va a reflejar nuestra vida espiritual si no nos estamos alimentando con la palabra del Señor. Necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Oh, gloria a Dios. Si usted siente que no está creciendo en el Señor, quizás es porque no se está alimentando de la palabra de Dios. Y necesitamos el alimento que es la palabra, el pan de vida. El profeta Isaías usa imágenes para ilustrar lo que debe ser una persona que viene a la palabra del Señor. Y el profeta Isaías 31, verso 4, dice que cuando un león joven y fuerte está de pie, está gruñendo sobre su presa. Esa palabra gruñendo o gruir, esa palabra de estar gruñendo, viene de una palabra de gruñir que se traduce agá, pero generalmente se traduce como meditar. Meditar, como el Salmo 1:2 dice que los que se deleitan en la ley del Señor meditan de día y de noche. Se usa esa misma palabra para decir meditar ahí. Y muchas veces cuando estamos a punto de comer nuestra comida favorita, ¿qué sucede? Cuando usted ve esa comida frente a usted, es su comida favorita y usted tiene hambre, usted a veces no comienza a hacer ruidos. Usted dice, wow, qué bien se ve esa comida. Oh, qué bien. Ese ruido, ese gruñir así, es lo que la palabra dice, lo compara con esa meditación en la palabra. Cuando usted viene frente a la palabra y usted comienza a meditar, a pensar en la palabra, usted comienza a pensar en lo que dice la Biblia y en eso que usted está leyendo y comienza a pensar en eso. Esa es la misma comparación que la Biblia hace con ese gruñir cuando usted está, qué buena esta comida. Eso que usted está haciendo es lo mismo cuando usted lee la palabra de Dios. Usted tiene ese deseo de aprender, pero se hace mayor cuando usted comienza a desear, cuando usted comienza a pensar en la palabra del Señor. Así que, ¿cómo lo podemos hacer? Varias cosas. Tengo que leer la palabra del Señor. Eso viene siendo como tomar la comida y ponerla en mi boca. Leo la palabra del Señor, pero también tengo que meditar en la palabra del Señor. Entonces ese viene siendo ya cuando yo comienzo ya a masticar la palabra del Señor. Ese masticar, en inglés se dice chewing. Cuando yo comienzo a masticar la palabra, ya estoy pensando en la palabra del Señor. Estoy pensando, no estoy leyendo solamente. Leyendo es como comenzar a comer, pero pensar en la palabra es cuando ya empiezo yo a masticar, y eso viene siendo a meditar, a pensar en lo que dice la palabra del Señor. Y luego entonces comienzo a saborear. ¿Cuántos de ustedes les gusta saborear la comida? Saborear la comida. Cuando usted comienza a saborear la comida, eso viene siendo ya cuando usted comienza a orar lo que dice la Biblia. La lectura nos va a llevar
La comida es llevando nuestra comida a la boca. Cuando comenzamos a pensar en la palabra, estamos masticando ya la palabra. Cuando comenzamos a orar por la palabra, lo que estamos leyendo, entonces ya estamos saboreando la palabra. Y cuando comenzamos a vivir la palabra es porque ya estamos digiriendo la palabra dentro de nosotros y tomando todo lo que necesitamos para crecer, para nutrirnos. Y entonces luego lo hacemos todos los días como el pan. Todos los días, el pan nuestro de cada día. Señor, necesitamos tu pan. Necesitamos tu pan. En lo natural nosotros comemos cuando tenemos hambre, pero en el ámbito espiritual tenemos hambre de lo que comemos. Mientras más usted coma de la palabra, más hambre usted va a tener de la palabra, de aprender más, de recibir más. ¿Qué estamos comiendo nosotros hoy? Te pregunto, a ti que nos estás mirando hoy, ¿qué estás comiendo tú? ¿Estás comiéndote la palabra de Dios todos los días? ¿O estás comiéndote las noticias? ¿Estás comiéndote los chismes, los comentarios de la gente? ¿Estás comiéndote lo que aparece por cualquier lado? ¿O estás comiéndote la palabra del Señor? ¿Qué estás comiendo tú? Te pregunto hoy. ¿Estás lleno o tienes hambre? Una persona que está llena va a rechazar muchas veces la palabra del Señor. Si estás llena de otras cosas, vas a rechazar lo que dice la palabra. No lo vas a recibir bien. Ni siquiera lo vas a poner en tu boca, ni siquiera lo vas a probar, porque tienes tantas cosas que te están llenando tu vida, que cuando vienes a probar la palabra del Señor no recibes lo que dice la palabra de Dios. Proverbios 27:7. Cuando comemos este libro sentimos hambre de parte de Dios. Quizás tú puedes pensar, bueno, no puedo leer la Biblia porque tengo tantas preguntas, pero la Biblia son cartas del amor de Dios para su pueblo. Son cartas de amor de Dios para nosotros. Si usted lee una carta que yo le escribo una carta a mi esposa y usted la lee, quizás usted no va a entender muchas de las cosas que yo le estoy escribiendo porque entre ella y yo tenemos una relación. Pero cuando usted comienza a tener una relación con Dios, usted va a comenzar a entender lo que esas cartas de parte de Dios están diciéndole a usted. Entonces tenemos que comenzar a leer, a probar y a comer y a masticar la palabra y a digerirla y a dejar que la palabra dentro de nosotros dé frutos y hacerlo todos los días. Tenemos que hacerlo para poder crecer. Si no estás seguro de cómo comenzar, comienza haciéndolo y pidiéndole a Dios que te ayude. Y viniendo a enseñanzas bíblicas como esta que tenemos aquí, continúa, no dejes de asistir a las enseñanzas bíblicas. Es tan importante hoy más que nunca aprender la palabra del Señor y vamos a seguir aprendiendo de la Biblia. Vamos a seguir trayendo enseñanzas bíblicas para enseñarte y vamos a tener grupos donde tú vas a poder aprender también más la palabra a fondo, más profundamente, pero necesitas perseverar. Nuestra dieta y nuestros patrones de alimentación de cada uno son diferentes. Algunos comen cualquier cosa, otros no desayunan, solamente comen al mediodía. Algunos hacen 3 comidas al día, otros hacen 1 comida al día. Pero la Biblia tenemos que hacerla todos los días, diariamente. La Biblia es una carta de Dios para nosotros. Tenemos recursos para ustedes, para que ustedes sigan creciendo en la palabra del Señor. Vamos a continuar. Y finalmente, el libro de Juan, capítulo 6, versos 48 y después el 51. El verso 48, Juan 6 dice: si yo soy el pan de vida, dijo el Señor. Y luego en el verso 51 dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre. Y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. Esta es la palabra del Señor. Lo que necesitamos para vivir, para crecer, es la palabra de Dios. Quiero orar en este momento. Si hay alguien que está mirando y tú necesitas crecer en la palabra del Señor, yo quiero orar por ti. El primer paso es entregar tu corazón a Cristo. Así que yo le pido al Señor que ahí donde estás tú rindas tu corazón al Señor Jesús. Yo voy a hacer una oración en este momento por todos los que están mirando y todos los que estamos aquí hoy.
que si tú quieres seguir creciendo en el Señor, que entregues tu vida a Dios por medio de Jesucristo, quien pagó el precio por nuestros pecados en la cruz. Tú digas, sí, Señor, yo quiero crecer. Así que haz esta oración ahí donde estás conmigo. Y voy a pedirle a todos los que estamos aquí que hagamos esta oración todos juntos. Y todos los que están mirando también a través de la pantalla, hagamos esta oración todos juntos. Diga conmigo, querido Dios, vengo delante de ti dándote gracias por tu Hijo Jesús, quien murió en la cruz para pagar el precio por mis pecados. Te pido perdón por todos mis pecados. Gracias, Jesús. Tú eres mi Señor y mi Salvador. Gracias, Dios, por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esa oración, felicidades. Es el primer paso para seguir caminando una vida con Dios, que te va a ayudar a crecer en su palabra y a conocer el propósito que tiene para tu vida. Así que Dios te bendiga. Escríbenos a la dirección que aparece ahí en la pantalla y te vamos a dar más información y darte seguimiento para ayudarte a crecer en la palabra y a crecer espiritualmente. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Iglesia, gracias por haber estado con nosotros. Dios te bendiga y será hasta la próxima semana. Estaremos aquí reunidos todos los miércoles. Le vamos a dejar saber qué día exactamente, pero posiblemente el miércoles a las 7 de la noche. Lo vamos a poner ahí en la pantalla. Mañana ya vamos a saber con seguridad qué día nos reunimos aquí todas las semanas para orar y para tener enseñanza bíblica. Así que acompáñanos, no dejes de faltar. Te esperamos. Que Dios te bendiga y Dios te guarde.